Hay 80 personas paradas que son trabajadores que no pueden fabricar y la empresa no puede hacer sus entregas porque no tiene luz. ¿Hace cuántos días que están sin luz? Una semana. ¿Reclamaron a Edesur? Hemos hecho, sí, tenemos más de 10 reclamos hechos. La pérdida económica es mortal. Facturamos cuando despachamos y no estamos pudiendo despachar. Tenemos aproximadamente 150 millones de pesos de facturación que no facturamos. Tenemos aproximadamente 150 millones de pesos de facturación que no facturamos. Y después, calculando lo que es las 80 personas que tenemos que no están pudiendo trabajar, más o menos 10 millones de pesos. ¿10 millones de pesos en una semana? Estamos en un geriátrico sin luz. 96 abuelos en este momento a la oscuridad. Hace 3 días que estamos sin luz. Más de 1000 metros cuadrados, más de 90 abuelos en este lugar sin luz. Continuamos con la lista por la ola de calor. Vamos a usar este manual que les quiero mostrar, que es sumergible, ¿lo ven? Recuerden, Santillana, por favor. Santillana, sumergible, acuérdense, ¿eh? Muy bien. Bueno, y vamos a trabajar este año con bombuchas. Así que bombuchas, en especial, traigan las infladas para no usar todo el agua de la escuela. Sí, tamaño de la cualquiera. Sí. Está perfecta. Bueno, papis, vamos a pedirles también Botellita de agua, importante. infaltable. Una pequeña botellita del agua se la llevan en la mochilita o en el carrito para que los chicos se hidraten, por favor, Y ¿eh? cada uno de los nenes tiene que traer 30 centímetros de manguera. Un pedazo de manguera, Sí. por favor. 30 centímetros cada 30. uno, primer ciclo. 30 centímetros. Segundo ciclo, los coditos para poder unir las mangueras, ¿eh? Bueno, papis, es todo por hoy. No, que le baja la presión y me deja por ahí sola a mí. Vení, por favor, María, vení. Bueno, bienvenidos a Para que Sepas, y tenemos que arrancar un día viernes en donde mucha gente se relaja, arranca el fin de semana, pero otros tantos no pueden hacerlo. Vamos a ir a trabajar en vivo cuando el media ni el móvil esté, vamos a ir a trabajar a donde la gente está cortando la calle porque ya no sabe qué hacer para reclamarle a la empresa que provee en la zona la luz, a la distribuidora de la energía eléctrica, que les den una respuesta porque hace prácticamente 10 días que no tienen luz. Imagínate con estas temperaturas, estamos ahora pisando los 35 grados a esta hora, imagínate lo que debe haber sido más temprano. Sin luz no se puede descansar, sin luz no se puede trabajar, sin luz vivir sin luz. Ayer te contábamos la polémica que se armó sobre la decisión de suspender las clases en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, algo que había sugerido también la ministra de Educación de la ciudad, también para el ámbito de la capital federal. No obstante, en otro recorrido por el país, pese a tener las mismas temperaturas, nadie corta el sistema educativo. Situación, más allá de la polémica, no hay energía eléctrica para muchas de las empresas que están reclamando. Ayer trabajamos en una pyme, hoy siguen sin tener luz en Parque Patricios. Reclaman los vecinos en distintos puntos, ahora Nacho lo va a ampliar, que no es que no les devuelven la luz, ni siquiera les dan respuesta. Y en este contexto, la suspensión de clases también sirve para tapar este problema. Nacho, ¿me contás quiénes reclaman y por qué? Y quiero ya las imágenes, por favor, del móvil. Sí, Marcela, la verdad que la situación de los vecinos de Mataderos, Villaluro y Liniers es tremenda. Hace más de 10 días que están sin luz, con cortes sorpresivos. Obviamente los que son comerciantes perdiendo mercadería, los que, tienen la posibilidad de tener un comercio sin la posibilidad de abrir, cerrando más temprano. Esto es pérdidas en muchos casos muy pero muy importantes. Dijeron basta. Y la realidad es que hoy convocaron a una marcha con posible corte de lo que es la avenida General Paz. Viernes, pleno horario pico, la gente saliendo y entrando a la ciudad de Buenos Aires en la altura de Emilio Castro. Este grupo de vecinos muy numeroso, ¿eh? Estamos hablando de mucha gente de Mataderos, de Liniers, de Villaluro, que en instantes nada más, ahí lo estamos viendo en imagen, en instantes van a cortar la General Paz, altura Emilio Mitre, con reclamos que te digo son impresionantes. Y hay historias que son conmovedoras de la cantidad de horas y días que están sin luz. Sí, aparte, a ver, hay un montón de gente que es electrodependiente, por una cuestión de salud, lo necesita. Imagínate, yo sacaba el cálculo hoy en función de la información que vos recolectabas, Nacho. Son 193 horas que llevan sin luz. Y no es solo una cuestión menor, es una cuestión de vida, es una cuestión que les hace a la calidad de vida y a la diferencia. Para muchos, vivir sin luz es no vivir. Se tienen que desplazar a otros lugares. Estoy hablando, por ejemplo, de las personas electrodependientes que necesitan una asistencia mecánica y, por lo tanto, necesitan energía eléctrica, se tienen que desplazar y mudar a otros lugares. Es insólito vivir en una Argentina en donde ni siquiera te responden
¿Cuándo vuelve la luz? Te cortan, hay un desperfecto y no te responden. Ayer en el trabajo que hacíamos en esa pyme en Parque Patricios, la misma distribuidora que es Edesur, el mismo problema. No le dan respuesta. No dan respuesta a la gente que necesita y que reclama. Ahí había 80 operarios parados que no podían continuar con su trabajo. Imagínate, estamos en un país en donde reclamamos eso, que se dé y se brinde mayor empleo, que haya más producción. Ellos quieren producir y no pueden porque no tienen luz y no saben cuándo van a poder volver a tenerla. Ante la falta de respuesta, la imposibilidad de la proyección. Y sobre la imposibilidad de la proyección, también hay que decirlo, estamos esperando a ver qué hace el ENRE. Entiendo que la empresa del Sur ya avisó mediante un comunicado que va a haber una reposición diaria, una suma fija por día que se le va a reponer a cada usuario que reclame y se constate que tuvo alteraciones en la provisión de energía eléctrica. Porque déjame aclararte algo también que está pasando. Hay subas y bajas de tensión también en esta zona. Son constantes los cortes, entonces cuando cortan la luz y después regresa, antes de que la vuelva a cortar, empiezan las subas y bajas de tensión. Con lo cual, también el hartazgo de estos vecinos que cortan la calle y piden luz, esa colación de que le quemaron electrodomésticos. La empresa no solo no le responde cuándo va a volver la luz, sino que además quieren una compensación por todo lo que perdieron. Nacho, concretamente, ¿me contás cómo hay que hacer el reclamo a Edesur? Porque entiendo que los reclamos online, en teoría, son los que más están ofreciendo, ¿no? Sobre todo para aquellos que quieren reclamar plata. Sí, está el Twitter oficial de Edesur, que es @oficialedesur. A través de esa misma página se puede hacer los reclamos. Obviamente también está la línea telefónica que tiene la empresa. La realidad, y te lo quería mostrar en un gráfico, si tenemos la posibilidad de ver lo que vos bien marcabas de las bajas y subas de tensión. Ahí lo estamos viendo. Mirá, esos son los picos de tensión y cómo han tenido que desarrollarse en los últimos días, porque no estamos viviendo un marzo habitual. Estamos viendo un marzo insólito, con térmicas que superan los 40, 41 grados como tuvimos el día de hoy, pero no solamente el día de hoy, estamos hablando de vecinos que llevan 8 o 9 días, más de 190 horas, como vos planteabas, sin la posibilidad de tener energía eléctrica. Te quiero contar algún detalle. A ver, ¿cuál es la explicación? Yo entiendo que hay un pico histórico, por eso estamos mostrando el cuadro. Me voy a correr y lo voy a mostrar acá para seguir con tu explicación, Nacho. Lo ponemos detrás y te lo explico. Hay un pico de consumo, sí. Claro, obvio que va a haber un pico de consumo si hay más temperaturas. Se supone que la infraestructura que tenemos, por la cual pagamos recomposición tarifaria mediante, debería de alguna manera prever que ante un pico de consumo, cuando hay una ola de calor, algún desperfecto puede haber. Estamos ya asumiendo que desperfectos va a haber. El punto, ¿sabés cuál es? Que no pueden solucionar los desperfectos en tiempo y forma. Que tienen a la gente en vilo, como pasa con estos vecinos. ¿Dónde es, Nacho? Los Mataderos, afectados. Villaluro y Liniers. 193 horas sin respuesta. Y ayer en la fábrica, porque digo, vamos mutando los barrios, el problema siempre pasa por la empresa que estamos mencionando. Cuando no van con cuadrillas para solucionar el desperfecto. Como son subcontratadas las empresas que se encargan de hacer los arreglos, a veces primero va una suerte de inspector que, valga la redundancia, inspecciona cuál es el conflicto y se va para hacer ese informe. Suena así de burocrático y así es, de lo que él considera que tiene que hacerse. No es un tema de luz, no es un tema de la calle, entonces informa que no, que hay que revisar otra cosa. Y así es una cadena que entorpece una solución práctica, rápida y eficiente para la gente. Decimos, la gente se hartó y están reclamando. Déjame decirlo y lo voy a mencionar. También en La Plata nos llegan un montón de mensajes. Hace 5 meses hay gente que reclama porque no tiene un normal abastecimiento del agua. Pagan, pero no tienen provisión de agua. Yo creo que el servicio, la asistencia de los servicios públicos en ayuda a la gente debería de alguna manera revisarse. Si la empresa encima está en falta, por lo menos una cálida atención a la gente y una pronta respuesta. Así vamos a ver si también en defensa del consumidor, y le damos la posibilidad que quiera de las empresas que estamos mencionando o de los centros de asistencia que hay en las distintas provincias al consumidor, defensa del consumidor nacional, le damos la posibilidad de que salgan y lo aclaren. ¿Qué es lo que tiene que hacer el consumidor? ¿Qué van a hacer? En el caso de Edesur, ¿ya hay multas?
Sí, estaba pautada multas. De hecho, ya ha hablado el gobierno. Sabés que acabo de entrar a la página que informa el ENRE sobre la situación del servicio. En este momento, mientras nosotros hablamos, hay 37.308 usuarios, que no es lo mismo que familia ni gente. Sí. Usuarios, ¿sí? Esto hay que multiplicarlo por cantidad de gente que vive, familia, hogares residenciales, geriátricos, hospitales también. 37.308 usuarios que están sin energía por parte de Edesur en este mismo momento mientras hablamos. Por eso yo te quería contar también una situación de unos comerciantes allá en Mataderos. Ellos, algunos tuvieron que en la misma cuadra alquilar los generadores de energía. Son muy costosos y es muy difícil mantenerlos. Claro, se pasaban situaciones que venían los mismos vecinos del barrio a pedirle si podían o cargar el celular o enchufar la heladera, a los propios comerciantes que están tratando de unirse para poder generar un poco de todo lo que han perdido en estos días. Hay muchos, por ejemplo, carnicerías en la zona de Mataderos, ¿sí? Es una zona que, bueno, Liniers también, ni hablar, que mucha gente va a esos lugares para comprar carne especialmente. Bueno, imagínense 10 días con cortes intermitentes o directamente sin suministro eléctrico. Esto es de pérdidas tremendas para los comerciantes especialmente y para la gente que no tiene la calidad de vida ahora, por vivir. Esto que decís es clarísimo y además la pérdida, también hay que decirle a las empresas, la pérdida no se compensa, porque ese comerciante que no pudo vender o que se le rompió una heladera, por más de que en algún momento sea compensado económicamente, no es en el inmediato que llega esa compensación. Mientras tanto, hay un desfasaje entre sus ingresos, que es la imposibilidad de poder abrir y operar normalmente su venta, versus el momento en el que la empresa le va a reconocer el daño. Y ese desfasaje en un país en donde tenés inflación del 6% es un desfasaje oneroso para aquellos trabajadores que, como insisto, lo único que quieren es trabajar en paz, que los dejen trabajar. Argentina es un país, y lo veíamos recién en el tape del comienzo del programa, un país en donde no hay seguridad. Toda la semana estuvimos hablando no solo del narcotráfico en Rosario, sino también del narcotráfico en otras de las ciudades más importantes del país, por caso Mar del Plata, donde los vecinos reclaman que también se haga algo al respecto. Narcotráfico, no hay seguridad. No hay seguridad porque la gente siente que tiene que salir a defenderse. En un rato te voy a mostrar un video de lo insólito de los robos en Argentina. Se roban todo. Todo lo que dejas en la calle se lo roban. Así se está viviendo. Lo que te muestra también que el patrullaje que hay no alcanza. Sin seguridad, sin agua, te repetía lo de La Plata, y está pasando también en otros lugares del país, sin luz. Estas son las quejas que nos llegan. Estamos abiertos, por supuesto, en la producción de Para que sepas, si estás en otra provincia, ya que nuestro programa llega a todo el país y estás sufriendo el mismo daño, acá estamos para recoger eso y contarlo. Sin ningún tipo de previsión económica, no sabemos cuánto va a ser la inflación dentro de 2 meses. Yo no te estoy pidiendo de acá a 1 año, pero por lo menos saber lo que va a pasar en los próximos 60 días. Hoy hubo un salto fuerte en el tipo de cambio de la bolsa. Claro, se mueve un poco el avispero en Wall Street y acá resuena a un punto que te hace saltar la cotización del dólar 1% en un solo día. Imagínate los que están pensando en una operación inmobiliaria. Claro, en 3 días te cambia todo en este país. Muy difícil proyectar a largo plazo. Pico de consumo de energía. Sí, estamos en un momento de verano donde hay una ola de calor. Hace 10 días estamos en una ola de calor. Las empresas no pueden no dar una respuesta inmediata a aquellos usuarios que Y una no semana tienen más. Y una semana más, Marce. No, me sumo a lo que estabas contando. Para la previsibilidad de lo que va a ser no solamente esta gente que está ahora sin energía eléctrica. Vos hablabas de multas. La última vez que el gobierno se expresó acerca de multas para Edesur fue en febrero, no sé si recuerdan ese cortocircuito que hubo impresionante que dejó muchos de los usuarios sin luz. Bueno, en ese momento fueron 1.000 millones de pesos. Hay que ver ahora si en estas últimas horas, con esto que viene sucediendo, en especial en esa zona de la ciudad, en Mataderos, en Villaluro, en Liniers, en esa zona de Parque Avellaneda también, bueno, que los vecinos están totalmente indignados y están dispuestos directamente a cortar la calle, si va a haber una nueva referencia del gobierno acerca de una posible multa. La realidad es que la última vez que hubo un apagón de esta manera, sí la hubo. Bueno, Bien. Hay que ver si la Secretaría de Energía... Y en el mientras tanto, también estamos sin educación, porque hay muchas provincias que están teniendo conflictos. Lo contamos, con paritarias. Te va a contar en un ratito nada más cuántos días llevan intermitentes de clase los chicos. Un día sí, al otro día no. Un día sí, al otro día no. ¿Por qué? Porque reclaman salarios justos quienes los educan. Y así empezaron las clases en La Rioja. Y no es el único lugar, porque como te decíamos al comienzo del programa y lo contábamos ayer, si hace calor, se decide en muchos municipios no dar clases. O sea que acá, imagínate poder proyectar que aprendés. Me pongo también desde el punto de vista de los docentes.
¿Cómo haces si no sabes si vas a recuperar las clases? ¿Cuántos días van a estar suspendidos? Todo es azar. Y para finalizar, como si fuera poco, sin salud. Hoy escuchaba más temprano al referente de IOMA aclarar una situación que se está dando con muchos de los usuarios que dicen: yo tengo IOMA, soy paciente, voy a mi prestador y o me quiere cobrar más o no me quiere atender. Claro. Prestadores que no quieren atender por IOMA. ¿Qué dicen los prestadores? Ejemplo, la clínica prestigiosa Fleni, que no les pagan, que hay una deuda, que hay un desfasaje en la cadena de pagos entre el servicio que se presta y el pago que se ejecuta, es decir, cuando le ingresa el dinero a los prestadores médicos, de por lo menos 6 meses, en una inflación en donde en un solo mes tenés un 6%. Entonces prefieren no atender pacientes por IOMA. IOMA, que justamente abarca mucha gente que tiene necesidades de la tercera edad. ¿Se entiende? IOMA dice que no debe nada, que está haciendo constantemente revisión de sus prestadores, pero los reclamos están en todos lados. Así que como comunicadores contamos una cosa y contamos la otra. Sin salud, sin educación, sin seguridad, sin energía eléctrica, sin agua. Así vivimos los argentinos, Carlos. Sin normas. En general, todo esto lo abarcan las normas. Hay una cultura del cumplimiento. Vos hablabas de la burocracia. Estamos en la era de la información y que yo sepa, no ha salido ninguna alta autoridad a explicar, a exigirles. No sabemos las multas, que son multimillonarias, si se cobran. Habiendo estado en un organismo de control, sé que a veces eso se abandona, prescribe, habría que ver. Pero esto, lo fundamental, Marcela, es la ausencia de normas. Señalabas bien, al no haber respuestas, todos los ítems que vos nombrabas, y entonces esto es un malestar cada vez más profundo en la vida cotidiana. Y la verdad, y sé que aquí hay un político delante, así que lo digo respetuosamente y como hombre político además, ¿sabés que todas estas temáticas que estamos tocando no las escucho en ningún discurso de precandidato? Estas falencias de la vida cotidiana. ¿Cómo lo van a resolver? Ese es el famoso plan que estamos reclamando muchos. Digo, somos periodistas cuando vienen con frases en las que es imposible no estar de acuerdo. Claro. Los precandidatos. Todos estamos de acuerdo con que algo hay que hacer para mejorar la educación, algo hay que hacer para mejorar el sistema de salud, algo hay que hacer para mejorar la inflación. Bueno, ¿qué van a hacer? No, la información concreta nunca la responden. Pero está con nosotros Gustavo Pose. Le diste la introducción vos, Carlitos, que es intendente de San Isidro. ¿Cómo andás, Gustavo? Bien, buenas tardes a todos. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Marcela? Y la verdad, un poco indignada, porque uno es periodista, pero también, y primero es mujer y humana. Y la verdad que ver cómo mucha gente está viviendo en una Argentina donde no se puede proyectar, yo no te digo a largo plazo, pero la semana que viene, ¿viste? Una pyme que pueda decir voy a tener el uso, si no tengo, que la empresa me responda, mira, tenemos este problema en 24, 48 horas te lo solucionamos. Nadie da respuesta, no hay consecuencias. Hace calor. Yo no sé en tu municipio qué está pasando. Imagino que también hace calor, pero hay municipios que bajan una directiva de que no haya clases. Lo que no hay es un plan maestro, no hay políticas de Estado. Llega el momento de las crisis, grandes lluvias, sequías, extremo calor y demás, y se ve la ausencia del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones. Hoy en Buenos Aires la diferencia es si uno vive en un municipio donde de alguna manera se intenta y se logra reemplazar las obligaciones del Estado central, ya sea la nación o la provincia, y aquel que no lo logró. San Isidro, sí, hoy fue un día donde se tomaron medidas anticipatorias las autoridades educativas. ¿Qué medidas tomaron? Respecto de aquellos lugares de clase donde podían estar en condiciones o no. Fue un día de, diría, un 98% de clase presencial, no tuvieron mayores inconvenientes, tenían que tomar los recaudos que daba la Secretaría de Salud en el sentido de la salida al patio, en el sentido de, aunque fuese una actitud amarga, que no estuviesen corriendo y con mayor cantidad de pulsaciones o en zona de transpiración y demás, y se les daba a los padres la oportunidad de que si ellos querían poder venir a buscarlos antes, que fuese optativo o que el servicio escolar
pudiese arreglar con los padres. Ahora, me quedo con ese 2%, es poco, en otros municipios fue el total, pero ¿qué significa que no estén en condiciones las escuelas para que ante una eventual ola de calor, 37 grados está haciendo ahora, no haya clases? Puede ocurrir, no, digo, puede ocurrir porque en lugares donde están con sensaciones térmicas del 38%, inclusive en los lugares privados y muy caros, no están tal vez en ese momento en condiciones de poder ¿Pero qué es que no están en condiciones? ¿Que no tengan un ventilador? ¿Que no tengan patio? No, lo que puede ocurrir es que el lugar esté en una zona, en un lugar con mayor sensación térmica y que eso pueda afectar a la salud de los chicos. Razón por la cual se toman decisiones anticipatorias. Respecto del estado de infraestructura, es un estado de infraestructura bueno. El municipio suplanta a la provincia en buena parte de lo que tiene que ver con el sostenimiento de la infraestructura escolar. Los establecimientos municipales no tienen mayores inconvenientes porque se trabaja desde el cierre de clases hasta el momento del inicio de clases para que eso esté bien. Y son públicos, gratuitos y municipales. Ahora, Gustavo, en esos colegios en donde hay una decisión de suspender las clases, ¿también está la decisión de cuándo se van a recuperar esos días? No va a haber mayormente problemas porque se entiende que las próximas 24 o 48 horas son las de mayor calor, con lo cual el día lunes tendría que haberse apaciguado bastante la situación. Va a ser extremo para la salud de las personas el sábado y el domingo. El sábado y el domingo es de mucho cuidado con los chicos, de mucho cuidado con los adultos mayores. Sí, yo pregunto esto porque realmente lo que me da la sensación sin ser educadora es que genera una desigualdad. Un chico va al colegio y el otro no. Lo diferencia una calle nada más. En el norte del país hace mucho calor y no se han cortado las clases. Sí, creo que igualmente la sequía que se da y el tema climatológico no era como para esta parte de enero. Pero también quiero decirte esto, que va a cosas que sí deberían tener solución. No hay policías, no es que falta seguridad. El tema de que hay 85.000, 95.000 policías en la provincia de Buenos Aires es mentira. Cada vez tienen menor cantidad de policías, dicen que incorporan, todos los gobiernos aparte, dicen que incorporamos 10.000 policías y nos dicen que toca ese año que se van. ¿Por qué se van? Se van porque hay algunos que llegan a 34 o 35 años de servicio, les estiran lo más que pueden, pero es muy dura la vida laboral del policía, y ingresan muy chicos y realmente cuando ya están en 34 años no se los puede sostener, aunque ellos quisieran. Creo que no hay vocaciones para la policía, creo que la policía termina siendo una salida laboral, lo cual es malísimo. No aumenta la cantidad de policías en relación al aumento de la población en el Gran Buenos Aires y en relación al aumento de la conflictividad. Creo que el Ministerio de Seguridad miente, no dice la verdad, no colabora para que tengan mejor calidad de vida los actores necesarios, que es la mujer policía, el hombre policía. En San Isidro prácticamente todo se sostiene en virtud del patrullaje municipal. Y tenemos una dificultad porque el patrullaje municipal se nutre. En cualquier momento yo les cuento que está por salir Cristina, ¿no? Mientras nosotros estamos hablando de las cosas que tienen que ver con la gente y las necesidades urgentes, la política sigue también el propio curso de su propia agenda. Vamos a escucharla en un instante nada más a la vicepresidenta, lo digo porque por ahí vamos a interrumpir la pregunta. No, está bien, Marce. Lo que quería aquí compartir es que es cierto que de urgencia se empieza a convocar, varios gobernadores lo han hecho, con 2 años de instrucción y lo sacan rápidamente a la calle. Eso también nos está hablando de una falta de seriedad para una cosa tan grave y tan necesaria para el cuidado de la sociedad. Acordate el escándalo que hubo en la escuela de policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, lo que creo es que tienen que renacer las vocaciones, tiene que ser, y eso depende de la conducción de quienes están a cargo del Estado en esos lugares centrales. Les doy un ejemplo, nosotros tenemos siempre en stock 70, 80 autos que sirven o para patrulleros municipales o para patrulleros de la policía de la provincia de Buenos Aires. Nosotros dimos la orden de no darle un solo auto más a una sola comisaría hasta que ellos puedan decir cuáles son los componentes, la dotación que va a estar arriba de ese auto en los 2 turnos. Porque si no es darle autos para que se los lleven, supongamos, a lugares alejados de nuestra zona. Si fuese a municipios vecinos no habría problema, pero se los llevan a lugares alejados
y resulta que no tienen componentes. Las famosas cuadrículas, ¿quién las inventó? ¿El Ministerio de Seguridad? ¿Quiénes son los que no cubren las cuadrículas? La policía de la provincia de Buenos Aires. Los municipios buenos, ¿qué es lo que hacen? Reemplazan a la policía cubriendo esas cuadrículas. ¿Bernie está escondiendo el problema? Porque lo que escuchamos de Bernie es otro mundo en la provincia. Bernie es una persona fuertemente mediática, bastante blindada mediáticamente, y creo que ahora viene la época mala y se empieza a ver todo lo que no se veía. ¿Qué es el operativo Sol? El operativo Sol es sacar policías de las zonas urbanas para que haya 3 por cuadra en lugares que después están todos desvalidos saliendo de la temporada alta en la costa atlántica, y que quede desvalida la zona urbana. Y cuando queda desvalida la zona urbana, ¿qué es lo que ocurre? El robo a las casas, pero que le sacan los televisores, los cables, le sacan todo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Aquellos municipios que leve o fuertemente logran reemplazar la ausencia de la policía. ¿Y vos lo pero lograste? eso no está bien. ¿Vos tuviste que hacerlo eso? Nosotros todo el tiempo, pero cada tanto te comes un gol. Y hay que estar delante de una familia que le voltearon la puerta porque se fueron de vacaciones. ¿Estás notando mayor violencia en los delitos? Creo que lo que hay es, y esto es total responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires y tiene que ver también con lo nacional, que es que las zonas vulnerables, cuando uno da educación, cuando uno da la atención de la cuestión social, cuando hay presencia de los médicos, del centro de atención primaria de salud, la vacunación, el apoyo escolar, etcétera, hace las cosas como Dios manda. Pero también eso significa que ese asentamiento, supongamos, se vuelve, entre comillas, más blando. Lo que no puede permitir el Estado es que los duros de otros lugares, de otras regiones del Gran Buenos Aires, se hagan fuertes ahí. Y ahí es donde lo que les digo se notó mucho el cambio de gobierno en la provincia de Buenos Aires, del 2019 en adelante, porque están desprotegidos las zonas vulnerables que tuvieron más vida de educación, más vida de salud, más vida de comunidad, y donde grupos duros tratan de... ¿Qué es la cartelización? La cartelización es que termina dominando no las autoridades del Estado, sino que el admirado, el que cambia de auto, es el narco. Por eso, a ver, para que se entienda fácil, vos como intendente te consta que hay narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Sin duda. Para que no se siga escondiendo y no le tengamos miedo porque no es un título, es una realidad. Tenés zonas más hacia el oeste de narcotráfico pesado, o sea, por así decir, el que va y cargará el baúl del auto, y después dirá que es para consumo, y después los sectores medios que van a la compra en esos sectores y realizan la compra de narcomenudeo para uso personal. Es decir, para que haya adicción tiene que haber narcotráfico y viceversa. ¿El narcotráfico solamente está en los barrios, entre comillas, humildes, vulnerables, llamadas villas de emergencia o mal llamadas villas de emergencia? Son usados ellos, también en la educación, los dealers muchas veces son los alumnos. Y esto excede el tema de que sean escuelas del Estado y escuelas en zonas pobres, ¿no? Ni qué decir en aquellas escuelas en cualquier lugar del AMBA donde haya intercambio con chicos provenientes de hogares de funcionarios expatriados, de ejecutivos de empresas extranjeras, etcétera, donde tienen otra cultura respecto de esto. Yo creo que hay un problema que es que el gringo se recupera más de la adicción, el criollo, por así decir, queda atrapado. ¿Hace cuánto, Gustavo, que vos estás al frente de un municipio en la política? Voy a cumplir, arranqué a los 14 años, así que tengo 60. Estoy enamorado de esto a pesar de todas las dificultades. Bueno, toda una vida. Sí. Toda tu vida te dedicaste a la política. Sí. ¿Qué momento de la Argentina te hace acordar a este que estamos viviendo? No, es una tendencia de gobierno tras gobierno, pero una muy profunda decadencia la de estos últimos años. El gobierno que viene, la crisis se comió la mitad del gobierno anterior. Se come además por errores propios y por insistencia propia, porque eligen el mal camino, se come la totalidad del periodo constitucional actual. Hay que tratar de que no se coma el siguiente, pero no por los gobiernos o por Juntos por el Cambio, que es quienes aspiramos a hacer gobierno yendo a un balotaje que va a ser muy duro. Sino lo que veo es que cuando la tendencia de la decadencia es tan profunda en todos los ítems que ustedes están hablando, salud, educación, economía, acceso al trabajo, etcétera, etcétera, seguridad, ni qué decir,
eso no asume un gobierno y ese día cambia todo. Lo que se consigue es muy poquito, es cambiar la tendencia, ir cambiando la tendencia. Va a ser muy duro para el siguiente gobierno, porque está demostrado científicamente que quienes derriban los gobiernos son los que están en el gobierno hoy. Si no, ellos no podrían estar, si no, no podría aguantar este gobierno. Ahora, más allá de, todas las falencias que estamos mencionando y que vos marcás que tienen que ver con la gobernación de la provincia de Buenos Aires, contrasta con, créaslas o no creas en ellas, las encuestas políticas que dan una intención de votos alta o una imagen positiva alta de Kicillof. ¿Cómo se llama la explica atención? Las creo, llaman la atención. Nosotros en Juntos por el Cambio tenemos muy buenos candidatos con mediciones. El caso de Diego Santilli, en mi caso, el caso de Ritondo. Nosotros tenemos mediciones propias que son muy buenas. Ellos están unificados en Kicillof. Nosotros proponemos desde el radicalismo que se haga una abierta para presidente, que no la paga el Estado, nada, la sostenemos tenemos nuestra propia organización, y que tanto para presidente como para gobernador se haga una abierta donde votan radicales e independientes. ¿Quién es el independiente? El no afiliado a otro partido político. Y podamos tener un candidato para presentar a las PASO y el PRO presentará 1 o 2 candidatos. Pero las mediciones hay que entenderlas de esa manera, que es que somos... No, digo, porque evidentemente la gente algo ve de bueno en Kicillof, que no ven otros candidatos. Seguramente se trata de una persona honesta, entiendo de que totalmente desviado respecto de dónde está el bien común y para qué son los recursos del Estado. ¿Es eso o los palos se los come el intendente, que es el que está más cerca del vecino y por lo tanto del problema? Es más difícil ser intendente que gobernador. Es más difícil ser intendente que presidente de la nación. Los intendentes tienen los... Sí, sin duda. Los intendentes disponen de los recursos que ellos tienen y tienen que solucionarlo con eso. Pero además tienen sobre su cabeza, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a los poderes centrales que no cumplen con la autonomía municipal que está en la Constitución Nacional. Nosotros no tendríamos que estar de rodillas pidiendo las cosas para lograrlas de los poderes centrales, porque esas cosas las tendrían que estar dentro de los recursos de los vecinos. Y entonces el no municipio... tener que mendigar lo que te corresponde en términos económicos, ¿no? Sobre todo también. Por supuesto. ¿Wino? Quería hacerte una consulta. Vos acabas de decir, sos candidato a gobernador. ¿Es así? ¿Por qué les cuesta tanto a los intendentes del conurbano llegar a tener una candidatura competitiva? Bueno, es un lugar difícil. Hay que concentrarse. O sea, te saca mucho tiempo ser intendente. Ser intendente es full life, es tu vida. No tenés tanto tiempo para viajar, para... Quienes estamos más cerca de la capital federal tenemos esta oportunidad de poder despegarnos del trabajo unos minutos y venir a un lugar, a un medio de comunicación social importante y poder hablar de cosas que sean importantes para la gente. Creo que, habiendo pasado tantos gobernadores que vienen del centro, va a ser cada vez más valorado a la cuestión de la experiencia de gobierno. ¿Qué sería el centro, perdón? En la provincia de Buenos Aires, la capital federal. O sea, recordamos esto como dato informativo. Claro. Los últimos gobernadores, salvo Felipe Solá, que asume porque renuncia a Rucauf, todos los últimos gobernadores, desde 1999 para acá, son porteños. También era céntrico, ¿no? O sea, siempre estuvo en el PJ de la provincia de Buenos Aires, pero era céntrico. Felipe. El caso de Solá, claro. Sí, pero digamos, todos los demás fueron dirigentes del PJ o del... Es muy difícil hacer un buen trabajo si vos no pertenecés al lugar, si vos no lo conocés. Y es imposible amar lo que vos no conocés. Y vos para estar en esto, y más en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en los cascos urbanos del interior de la provincia de Buenos Aires, en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires, donde los intendentes trabajan con nada, vos esto lo tenés que amar. Si no, es imposible. No sé si tenemos alguno de los cortes para compartirle a Gustavo, porque obviamente ya se empiezan a lanzar los precandidatos. Ayer estuvo Patricia Bullrich con Babi Echecopar y también escuchábamos más temprano a Larreta. No sé si los tenemos para compartir, Romy, pero el punto es qué pasa si se presenta o no Macri con sus precandidaturas y qué van a hacer, porque ellos ya tomaron una posición y se lanzaron. Ahora, entiendo que Macri puede llegar a cambiar. Escuchemos la primera Patricia Bullrich lo que decía anoche. Y si se presenta mañana Macri, que parece la gata Flora, que sí, que no, que no, que sí. ¿Se presenta Macri? ¿Vas a la interna contra Macri? Yo ya me recorrí el país 3 veces. Me comprometí con millones de argentinos. Yo no puedo hoy tomar una decisión distinta a la que ya tomé.
Y esto lo he hablado con Macri. Así que estoy decidida a un camino y ese camino lo voy a recorrer porque creo que tengo el carácter para lo que la Argentina necesita en este momento. Palabras más, palabras menos, no se mueve de su decisión. Me parece coherente, ¿sí? Me parece coherente. Yo creo que Mauricio Macri, algo es obvio, él estimuló la candidatura de Patricia Bullrich. ¿Para qué? Para que hubiese compulsa dentro de Juntos por el Cambio, para que hubiese compulsa dentro del PRO. Y creo que lo que no se dio cuenta Macri es que es como el mito de la chupacabra, ¿no? Lo que ocurrió es que la que lo dejó sin salud fue la presencia sin salud política, por así decir, fue la presencia de Bullrich. Ahora, Gustavo, vos como decís, yo quiero lanzarme como precandidato a gobernador de la provincia, ¿con quién te identificás de los posibles candidatos o precandidatos a presidente? Me siento muy cercano a Morales, porque somos radicales. De la semana que viene se lanza. Porque el día 15 en el Gran Rex, todo el país va a estar ahí, todo el radicalismo del país va a estar ahí. Y lo que me gusta es que haya un radical que pese el hecho de que sabe gobernar. Fue a la provincia más difícil de todas, más difícil bajo cualquier concepto. Extrema, lejana geográficamente, copada virtualmente de paramilitares, muchísima pobreza. Y hoy la convirtió en una provincia viable para que pueda seguir creciendo. Entonces, y mostró, la verdad, mostró que tiene lo que hay que tener en los momentos difíciles. Entonces, me gusta, es un muy buen presidente de partido. Lo que creo es que no es que hay que enamorarse de las personas o de las candidaturas. Lo que creo es que tenemos que tener bien armado el colectivo radical, fortalecer el colectivo de Juntos por el Cambio, cumplir con los votantes, que lo primero que nos piden los votantes es manténganse unidos, no tengan cuestiones de vedetismo. El vedetismo es más para el mundo artístico, donde no se pelean entre los artistas, simulan delante de los medios de comunicación. Sí, está armado, digamos. Exacto. En cambio, el político no puede hacer eso. El político tiene que dedicarse al intercambio de las ideas. Decir cuál es el mejor proyecto, qué es lo que se va a hacer en caso de ser gobierno. Nosotros, en el caso de lo de Morales, él junto con la presentación, se presentan los equipos respecto de qué es lo que se debe hacer en el gobierno desde Juntos por el Cambio. Gustavo, tengo que ir a una brevísima pausa. Voy a dejar planteada la pregunta. ¿Crees que Cristina va a ser sí o no candidata? Ya volvemos. Seguimos en Para que Sepas con el intendente de San Isidro, Gustavo Pose. Ahora vamos a escucharla a Cristina y vamos a volver a analizar juntos, ¿te parece, Gustavo, qué es lo que dice? La escuchamos. Intendente esta mañana, bueno, el combate patagónico por la soberanía, que bueno, fue uno de los 3 hitos que tiene nuestra historia, y como decíamos con Pesati recién cuando veníamos, este fue victorioso al menos porque finalmente los bandeirantes no pudieron pasar. Quiero además agradecer especialmente a las autoridades de la Universidad Nacional de Río Negro, señor rector, señora vicerrectora, por la distinción, y a todo el cuerpo académico y a todos los claustros universitarios que han participado no te había visto, en este evento. Bueno, nada, un nuevo honoris causa, el último había sido en otra provincia argentina, esta vez en el norte, en Chaco, fue el 6 de mayo, en unos meses más se cumple un año. En aquella oportunidad la clase magistral versó sobre la insatisfacción democrática, retomando una charla que yo había dado en el Parlamento Europeo, en Bruselas, acerca de la insatisfacción democrática en las sociedades frente a las demandas que no son cumplidas, que no son cubiertas por los estados, y hacía alusión a que ese estado, por lo menos como se conforma en gran parte de Occidente, es un Estado, un modelo de gestión de Estado a través de una división de poderes que data de la Revolución Francesa. Esta era un poco la tesitura, la tesis, y que bueno, que realmente estamos queriendo gestionar desde el Estado a una sociedad
que tiene internet y que tiene los celulares y que ha modificado absolutamente todo con una forma de organización estatal, jurídica y política que data de la Revolución Francesa. O sea, poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo es un modelo de la Revolución Francesa, Montesquieu, bueno, y que estábamos queriendo gestionar el Estado con un modelo de una época donde las muelas se ataban con un hilo y de una puerta te sacaban la muela. Y que evidentemente esto generaba carencia de instrumentos y de acciones que pudieran conducir a que el Estado diera satisfacción, diera respuesta a las múltiples demandas que enfrenta. Bueno, pero ¿cómo estamos hoy a 40 años de democracia, como decía recién el rector? Y bueno, en la Argentina parece que ni siquiera estos tres poderes funcionan. O sea, estamos... Y yo creo, y quiero acá hacer un homenaje, porque las dificultades que tuvo esta democracia, una persona que asumió apenas, un patagónico también como ustedes, que asumió apenas con el 22% de los votos allá en el año 2003, Yo quiero reivindicar a ese hombre que apenas con el 22% de los votos recibió un país en el 2003 al que todos recuerdan la parte económica, que estábamos mal, que el corralito, pero había algo que era previo y que lo recibió en medio de una fenomenal crisis institucional en la cual hoy un chico de 20 años tal vez no los acuerde porque nació en el 2003, o sea, pero hubo un tiempo que no es muy lejano en nuestro país, en el año 2001, donde se produce una gran crisis de carácter institucional que motiva que 5 presidentes se sucedieran en una semana, que la gente pidiera que se vayan todos. No había poder ejecutivo, la gente no veía que la autoridad, que la política era la que decidiera las cosas en la Casa Rosada. La gente sentía que las cosas se decidían en cualquier lugar, menos en el lugar para el que habían votado que estuviera una persona para hacer las cosas que habían votado y decidido en una elección libre y democrática. El poder legislativo estaba fuertemente cuestionado. Acuérdense que la primera alianza, la del año 1999, su vicepresidente renuncia en medio de denuncias de sobornos en el Congreso de la Nación, en el Senado. Yo lo recuerdo muy bien porque era diputada nacional. Y estalló un gran escándalo porque una ley de flexibilización laboral fue comprada por el entonces oficialismo sobornando a senadores en ese momento de la oposición que eran de nuestro partido, del peronismo. Gran escándalo. No lo denunció ningún periodista de investigación, no lo denunció ningún opositor, lo denunció el propio vicepresidente. Un dirigente que era un intelectual, que provenía del peronismo, de las filas del peronismo, lo había denunciado. Finalmente renuncia, esto provoca una gran crisis institucional. Pero fíjense, no teníamos poder ejecutivo, teníamos un poder legislativo, bueno, en donde se podía comprar y vender leyes. Y teníamos una corte, finalmente, la que se conoció con el nombre de la mayoría automática, que fue la que legalizó todas las privatizaciones, todo lo que fue, si se quiere, en cierta manera, el saqueo de lo que fue el patrimonio nacional. O sea, no teníamos en ese momento lo que yo denominé en el año 2007, cuando di mi
discurso de propuesta para la primera presidencia en la ciudad de La Plata, lo que yo llamo el Estado constitucional democrático. Este poder que hoy no da, y que yo decía en el Chaco, que ya no daba respuestas, ni siquiera teníamos eso en ese momento. Y Néstor en el 2003 reconstruye esto, primero colocando a la Casa Rosada como el centro de gravedad del poder político democrático votado en la República Argentina. Las decisiones las toma el presidente. El poder legislativo vuelve a ser lo que tiene que ser: oficialismo y oposición. Me tocó ser oficialista y la verdad que yo, que era legisladora desde el año nacional desde el año 1995, creo que fue la única época en la que un oficialismo en la República Argentina votaba leyes de las que estaba orgulloso votar y sancionar, porque eran leyes que otorgaban derechos, no le sacaban nada a nadie, al contrario. Y creo que además el oficialismo era oficialismo, orgullosamente de ser oficialismo, y la oposición, bueno, era oposición porque tenía ideas diferentes. Este es el sistema, así funciona el sistema. No es que todos tengan que votar lo mismo ni pensar lo mismo. Oficialismo, así por lo menos fue pensado por Montesquieu allá por la Revolución Francesa. Oficialismo, habíamos recuperado también ese poder legislativo. Y luego finalmente cuando el pueblo, cuando el Estado argentino, no el presidente o el gobierno, es amenazado desde la Corte Suprema por su presidente de dolarizar la economía, se produce aquel memorable discurso de Néstor, al poco tiempo de haber asumido, donde solicita, como corresponde, al Parlamento argentino en la Cámara de Diputados que inicie el juicio político contra esos magistrados. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que finalmente cuando me toca asumir la primera presidencia, la Argentina era un Estado democrático constitucional, donde cada uno cumplía los roles que tenía que cumplir. Y así siguió, porque además de ser la presidenta, creo que menos, hasta ese momento, decretos de necesidad y de urgencia firmó, se caracterizó la gestión de esos 3 años de gobierno por enviar todo al Parlamento, desde la recuperación de las AFJP, pasando por la ley de medios, pasando por la recuperación de YPF y la soberanía estratégica en materia de recursos e hidrocarburos, todo, absolutamente todo. Todo, absolutamente todo, se dio en ese marco. Con tensiones, con diferencias, con discusiones, con debate, a eso no le tengo miedo, porque siempre fueron en el marco de la Constitución y de las leyes. Y hoy, a 40 años de democracia, el próximo 10 de diciembre de este año, bueno, creo que lo que estamos viviendo en materia de división de poderes, cuando vemos a la oposición, o por lo menos al sector más importante de la oposición, aliado con el Poder Judicial para hacer lo que sabemos que se está haciendo, bueno, creo que hoy no estamos ante un Estado democrático constitucional. Miren, sin ir más lejos, hoy, 1 hora o 2 horas antes de esta conferencia que todo el mundo sabía, desde el Partido Judicial, ya no se lo puede llamar Poder Judicial, por lo menos desde los sectores una hora o 2 horas antes de esta
conferencia magistral, este honoris causa que me han dispensado desde el Partido Judicial, separan al senador Martín Doñate, que era el representante en el Consejo de la Magistratura, y restituyen al miembro que había impugnado judicial. Más mafiosos no se consiguen, porque la verdad, los mensajes mafiosos, bueno, ¿qué voy a hablar de mensajes mafiosos si aquí precisamente en Río Negro, en Lago Escondido, todos los argentinos y todas las argentinas pudimos verificar los chats donde, por esas casualidades casuales, el juez que instruyó la causa en la cual ayer acaban de proscribirme, en la causa en la cual acaban de proscribirme, fue uno de los que recomendaba cómo tenían que hacer facturas truchas. O sea, la verdad que yo creo que en algún momento, porque siempre todos estos sectores y mafias que se regodean en el poder y en la impunidad del poder, en algún momento siempre colapsan, más tarde o más temprano. Miren, cuando uno tiene muchos años ha visto pasar muchas cosas que parecían que eran eternas y que no se iban a terminar nunca y finalmente se terminan. Porque yo creo que el propio sistema va a necesitar sanearse, porque además estamos en un marco a estos 40 años de democracia, y quiero hablar específicamente del tema que nos ocupa hoy, que es la economía bimonetaria también, que va a requerir de un Estado y de decisiones que van imperiosamente a necesitar de legitimidad frente al conjunto de la sociedad, que son tomadas esas decisiones por hombres, por mujeres, por organismos, por estamentos que realmente hacen honor a las demandas no de un sector, sino del conjunto de la sociedad. Y la verdad que la ruptura del pacto democrático, que es esto lo que acabo de ver, y que yo creo que la principal y la más terrible fue la del 1 de septiembre, que si realmente se los digo con todo mi corazón, odié ser protagonista de eso, pero la ruptura del pacto democrático, aquel, no el que habíamos construido a partir del 2003, cuando Néstor reconstruye el Estado democrático constitucional, sino aquel que se construyó el 30 de octubre del 1983 y que se solidifica ese 10 de diciembre en la Plaza de Mayo, y que era el pacto de que no se podía ni siquiera pensar en que la supresión del adversario era la supresión de la vida, que se lo podía eliminar, que estaba bien que si es opositor o que no estoy de acuerdo lo mato, lo desaparezco o me tengo que exiliar. Esto era algo que estaba absolutamente convalidado por la sociedad. Y sin embargo, ese 1 de septiembre se rompió. Pero si uno mira realmente lo que pasó a partir del año 2015, en realidad casi observa como una secuencia lógica lo de ese 1 de septiembre, inclusive en ese propio año 22, en marzo del año 22, el día que se trataba en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, para ser más precisos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, destruyeron mi despacho. Primero fue señalado con pintura. Luego, durante media hora, sin que interviniera ninguna fuerza ni de la Ciudad de Buenos Aires, ni ninguna fuerza federal, fue apedreado y destruido el despacho. La misma jueza que instruyó la causa es la misma jueza que instruye la causa. Es como que todo hace juego con todo. Y unos días más tarde,
en las cartelerías de la ciudad de Buenos Aires aparece un cartel, una foto de esas que me suele sacar Clarín, ¿vieron? No lo puedo hacer cuando me meto el dedo en la nariz porque nunca me meto el dedo en la nariz, pero creo que si me metiera el dedo en la nariz sería esa la foto preferida. Una foto con una cara de muy mala, donde dicen asesina de 35.000 personas. Curiosamente, esto es el 28 de marzo, 4 días después de lo que se recuerda el 24 de marzo y los 30.000 desaparecidos. No fue casual el número, 35.000. ¿Vieron cómo cuestionan el tema de los 30.000 desaparecidos? No, que no son 30, que son esto, que son lo otro. No, acá entonces había que poner más. Si nosotros somos los responsables de 30.000, ustedes, vos, que sos la cabeza más visible del peronismo, son responsables de las 35.000. Tampoco nunca se supo quiénes eran los responsables, pese a que había pruebas, se pidieron medidas, bueno, no importa. Quiere decir que ese 1 de septiembre tuvo muchos primeros antes, que empezaron inclusive, acá el rector hacía recién mención a uno de los objetivos de la universidad, que es superar la brecha y lograr la paridad de género, vicerrectora, y me parece fantástico. Pero yo quiero recordarles cómo la primera mujer que es presidenta en la República Argentina fue totalmente anatematizada, pero no por las políticas, porque uno puede y debe aceptar todas las diferencias y todas las críticas a las políticas, no. Eran todas cuestiones y alusiones a mi condición de mujer, no a las políticas. Esto también va abonando, como me dijo el Papa cuando me llamó al otro día, Francisco, el 2 de agosto, siempre la violencia física es precedida por la violencia de las palabras y de las actitudes, siempre. Y esto siempre sucede así. Llegamos entonces a este momento difícil de la Argentina en el marco de lo que yo denomino, bueno, lo de los fundamentos de ayer, más que fundamentos, es un eufemismo. Millones de palabras y adjetivos, ninguna prueba y un solo objetivo, la proscripción. Creo que el que mejor lo definió fue el ministro del Interior, Guado de Pedro, cuando dijo: han reemplazado al Código Electoral por el Código Penal. Esta es la verdad de la milanesa hoy en la República Argentina. Pero, ¿cómo estamos? Si las instituciones están así en la República Argentina, ¿cómo andamos por la economía? ¡Wow! A 40 años de democracia. ¡Wow! En lo que yo denomino la economía bimonetaria. El 24 de marzo del 76 yo creo que fue el momento de ruptura de lo que fue el modelo económico de industrialista por sustitución de importaciones, que inauguró el peronismo fuertemente y que había sido incipiente ya en la época del irigoyenismo, cuando hubo que hacer la primera sustitución de importaciones con motivo de la Primera Guerra Mundial. Y la reforma de las entidades financieras, la famosa reforma de Martínez Dios, introdujo una modificación en el patrón de acumulación en nuestra sociedad y también en nuestras élites dirigenciales, empresariales y económicas. Un modelo que podíamos denominar de capital financiero fundamentalmente, y que como tal, y a partir de la globalización del capitalismo financiero, el dólar pasa a ser el patrón de conducta, diría yo. Porque hoy es un patrón de conducta más que un patrón monetario, por lo menos en la Argentina. Patrón de conducta. Y digo, el modelo de industrialista de sustitución de importaciones tenía problemas, no era todo coser y cantar. Tenía lo que se conoció con el nombre de la restricción externa. También nos faltaban dólares, pero los dólares no faltaban porque no nos alcanzaban
lo que producía el sector agrícola para hacer frente a los dólares que nos insume desarrollar industrias que generan mucho más trabajo, porque de eso se trata, ¿no? Digo, generar trabajo y bien remunerado además. Y bien remunerado además. Y entonces, aquella restricción externa que tenía el modelo industrialista por sustitución de importaciones, comienza a profundizarse con este patrón de conducta del que yo les hablo, y entonces, primero las clases dirigenciales, empresariales que conforman la Argentina comienzan a formar activos externos en dólares, que por supuesto son tomados de nuestra economía y colocados por fuera del circuito de la Argentina en el exterior. Paso por alto la estatización de la deuda de los grandes grupos concentrados al final de la dictadura en el año 82, ¿no? A ver, los que hablan contra el Estado, que se acuerden que el que después vino con la convertibilidad, cuando estaba en el Banco Central en ese momento, fue el que estatizó la deuda de los grandes grupos económicos que todavía seguimos pagando los argentinos y las argentinas en general. Entonces, esa conducta luego, producto de devaluaciones, de crisis económicas que pasaron desde la hiper del 89, la otra hiper que vino en el 90, más la crisis que hacía alusión en el 2001, fue permeando a toda la sociedad. Y ya entonces no era el empresario que formaba activos en el exterior, sino también la gente que con un mecanismo de defensa, hasta la señora que por ahí trabajaba en la casa y juntaba lo que podía, y cuando podía juntar un poco más de plata, iba y compraba 50, 60, 100. Esta es la conducta, este es el patrón de conducta. Esto es una... ¿Por qué? Porque se relega el peso únicamente para las cuestiones domésticas, pero se convierte una moneda que nosotros no tenemos como moneda de ahorro y moneda de pago, además, para determinadas operaciones. Vaya alguien a comprar una casa, un terreno o una tierra, si no tiene dólares, y si va con algún auto lujoso, lo mismo, tampoco se lo venden. Quiere decir que entonces, hoy, a 40 años de democracia, no solamente estamos sin Estado democrático constitucional, sino que estamos sin moneda también. Esto es lo que se denomina una economía bimonetaria. Y miren cómo se nota hasta en pequeñas cosas. A ver, el otro día leía, y lo sé porque Calafate, anda a conseguir un alquiler en Calafate, si te toca. Si te toca. No se consigue en toda la Patagonia ni se va a conseguir en los sectores turísticos que están esperando a Airbnb para que lleguen en dólar. Y no critico al que hace eso, porque en definitiva se está defendiendo su patrimonio. Pero tenemos que pensar, los dirigentes políticos que se precian de querer, porque ¿qué es dirigir? ¿Qué es ser un dirigente político? ¿Ser senador? ¿Ser presidente? ¿Ser gobernador? No. Dirigir es eso, dirigir. O sea, el dirigente tiene que ver siempre un poco más adelante lo que va a pasar, porque tiene que conducir y dirigir a sus sociedades a lugares buenos y seguros. Eso es ser dirigente. Y esta economía bimonetaria nos lleva a este escenario también de esta Argentina con inflación, porque, y esto es clave también entenderlo, hay una gran discusión, o por lo menos aparenta haber una gran discusión,
en cuanto a qué ocasiona esta inflación absolutamente desmedida comparada con cualquier otro país del mundo que tiene la Argentina y que no es la primera vez. Atravesamos la crisis hiperinflacionaria del 89, luego la del 90. No es la primera vez. Y bueno, durante mucho tiempo se decía que si se aumentan los salarios mucho, esto genera inflación. Con lo cual, quiere decir que en épocas donde el salario es bueno, deberíamos tener inflación. Yo quiero que pongamos el primer gráfico. ¿Lo tenemos? Ahí está. Ese gráfico que ustedes ven, que dice salario real RIPTE, pesos constantes de enero del 2023, fíjense, es desde el año 95. Quiero decir el origen. Este lo saqué del diario La Nación, para que vean que no proviene ni de Página 12, ni de Pravda, ni tampoco de La Habana, de ningún lado. Es un cuadro que publicó un destacadísimo columnista del centenario diario La Nación, creo que el día lunes o martes, y donde mide el RIPTE. Fíjense, el RIPTE, por supuesto, cuando vino la crisis del 2002, miren dónde estaba cuando asume Néstor, el RIPTE, ¿no? Ahí abajo. Y comienza a subir y pasa la línea importante ya en el 2007, cuando él estaba de presidente, y después sigue, bueno, toda esa liñita que sube hasta allá arriba, baja un poquito y vuelve a subir. Adivinen en qué gobierno fue, en el nuestro. Y fíjense qué curioso, en el año 2015, cuando teníamos el salario más alto en dólares en América Latina, la inflación de ese año, medida por la ciudad de Buenos Aires, fue del 24%. Me acuerdo que me daban lecciones todos los propios y extraños, todos. Lecciones de cómo hacer, que no mande los de la cámpora a los supermercados a controlar los precios, que eso no es la inflación, que cómo, no, que está loca esta mujer, ¿qué está haciendo? Bueno, los que me dieron lecciones y dijeron que solucionar el tema de la inflación era una cuestión de chasquido así de dedos, la llevaron al 54%. Y fíjense cómo estaban los salarios en el 19%. Y fíjense cómo siguen estando ahora, que tenemos 100% de inflación. Primera conclusión para gente que lo único que tiene que hacer es ejercitar la memoria y si no se acuerda de algo, bueno, leer un poquito. Está claro que los salarios no son la causa de la inflación, porque con el salario más alto de América Latina teníamos 24%. Y con los salarios por el piso, y con trabajadores registrados, como dije en Chaco, que por primera vez nos llegan a fin de mes, quiere decir... ¿Y entonces qué es lo que está pasando? Está pasando lo que dije en diciembre del 2020, no rector en un acto académico, no tampoco vicerrectora, sino en La Plata. Me acuerdo... un acto muy lindo que había organizado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a la que fue el presidente, el entonces presidente de la Cámara, estaba también Máximo, Sergio, que era presidente de la Cámara, y me acuerdo que yo hablé después de Sergio, y Sergio había pronosticado que la economía iba a crecer, y yo dije, claro que va a crecer, pero tenemos que alinear precios, salarios, tarifas y servicios. ¿Para qué? Para que el crecimiento no se lo lleven cuatro vivos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es? Porque es cierto que hay crecimiento, es cierto que la economía está creciendo y es cierto que se generan puestos de trabajo, pero son precarizados y de muy baja calidad y muy bajos salarios. Y esto es lo que siempre hemos sostenido desde el peronismo,
que es la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno. El segundo cuadro, por favor. Miren, fíjense, el segundo cuadro es la participación del salario en el producto en una serie histórica un poco más larga, del 35 al 22, y fíjense que los tres picos corresponden, el primero al primer gobierno peronista, el segundo coincide con el golpe del 24 de marzo de 1976, y el otro es el nuestro, el periodo de los tres periodos de gobierno, que debo decir también además, que desde la ley Sáenz Peña, ninguna fuerza política pudo cumplir 3 periodos consecutivos de gobierno, democráticamente se refiere obviamente, ¿no?, por elección popular. Bueno, si no es el salario, está demostrado. Hoy tenemos una inflación del 100% y los salarios están súper deprimidos y eso no lo discute nadie, y que hay que mejorar el poder adquisitivo. Quiere decir que por el salario alto no es. Cuando teníamos salario alto había inflación, sí, pero no esta. Claro, claramente. Vamos al segundo, al que más insistentemente escuchamos hoy. Déficit fiscal. O sea, que la inflación se debe al déficit fiscal. Quiere decir que si no hay déficit fiscal, la inflación va a desaparecer o no va a ser un problema. Yo acá quiero que pongamos el otro cuadro. Este está en inglés porque lo saqué de The Economist. Bueno, lo hice para evitar que dijeran que es un cuadro, nadie va a discutirme a The Economist, calculo. Yo quiero que miren, son todos los países y van a ver dos columnas. La primera columna es el balance de cuenta corriente. ¿Qué es el balance de cuenta corriente? Para que lo entienda la señora que nos está mirando. Es lo que te queda en dólares una vez que pagaste todas las importaciones, todas las transferencias que tenés que hacer, la balanza turística negativa, es lo que te queda, como el comerciante, lo que le queda en la cuenta corriente para pagar la cuenta. Esto es, fíjense, esa es la primera. Ahora fíjense la segunda. La segunda, que es toda rosa, casi ven que es toda rosa porque solamente hay 5 celestitos. La segunda columna es la del déficit fiscal, primario y financiero. Fíjense todos los países que hay. De todos los países que hay ahí, solamente 5 no tienen déficit fiscal. Y se los digo, Noruega, Dinamarca, Arabia Saudita, Israel y Chile. Todos los demás tienen déficit fiscal. ¿Pero cómo? Y Chile, inclusive, ni siquiera tiene, y solamente 4 tienen superávit gemelos. Solamente 4. Noruega, Dinamarca, Arabia Saudita e Israel. Todos los demás tienen doble rojo, tanto en déficit como en cuenta corriente, salvo la cuenta corriente, que hay muchos celestes. ¿Por qué? Porque esto es lo que determina la cantidad de moneda que tenés en la economía para hacer frente a todas las inversiones y a todas las obligaciones que vos tenés en materia de deuda. Este es el gran tema, pero además, y esto no quiere decir, porque ya veo que Clarín mañana titula Cristina quiere que haya déficit fiscal. No quiero que haya déficit fiscal. Lo virtuoso es no gastar más de lo que ingresa. Pero evidentemente, en épocas de crisis, esto es un instrumento que se necesita para evitar la recesión. Porque además, si no, podemos llegar a tener el infierno más temido, que es recesión con inflación. Y estamos al horno. Es más, fíjense que los 5 países que no tienen déficit fiscal, en el caso de Noruega, además de ser 9, 10 millones de personas, ellos tienen un superávit brutal por parte de Statoil, que es la empresa de combustibles. Todo el Mar del Norte es un lago de petróleo y todo lo que ellos toman de Statoil, que ahora tiene otro nombre, creo que le pusieron otro nombre, Norway creo que se llama ahora,
que es la que va a perforar aquí, frente a las costas del Atlántico en nuestro país, va a un fondo de pensiones. Ellos tienen $1 trillón. Ellos tienen asegurados a sus pensionados, a sus jubilados, a sus jubiladas, creo que, no sé, hasta fines de siglo. Lo mismo pasa en el caso de Arabia Saudita. Obviamente no tengo que explicar por qué Arabia Saudita tiene una excelente cuenta corriente. Dinamarca también se autoabastece en energía y Chile no tiene cuenta corriente negativa porque seguramente los precios de la energía le han disparado las cuentas y por eso pasa lo que pasa. Israel, ya sabemos, una potencia. Y hay muchos otros países que son potencias en materia de exportación y por lo tanto lo importante es estar en celeste en la cuenta corriente. Miren, les voy a dar un ejemplo para que todavía se entienda más. Si ustedes, vuelvan a poner por favor esa última esa. Fíjense, ahí Malasia. ¿Les suena Malasia? Seguramente que no. Ahí van a ver a Malasia que tiene un déficit fiscal de 5.3 del PBI. Un poquito más abajo está Argentina con el 3,8. O sea, Argentina tiene menos déficit fiscal que Malasia. Sin embargo, Malasia tiene 2.4 en la... ¿Y por qué les hablo de Malasia? ¿Por qué? Porque hoy, que se cumplen 30 años del enlistamiento de YPF en la Bolsa de Nueva York, el presidente de YPF, Pablo González, un patagónico como todos nosotros, está en estos momentos en Nueva York. Ustedes saben, y ha sido muy publicitado en todos los medios, que está en tratativas con Petronas. Miren lo que son las casualidades. Petronas es la compañía estatal de gas y petróleo de Malasia. Como sería la YPF de Malasia. Y justamente el titular de Petronas, el embajador de Malasia además, estaban conmigo ese 1 de septiembre. Fue la última reunión que hice cuando salí del Senado antes de llegar a casa esa noche. Y bueno, y se está tratando un acuerdo porque Malasia, Petronas, que tiene déficit fiscal más alto que el de la Argentina, financiaría la construcción de una planta en Bahía Blanca para gas licuado y un gasoducto que viniera directamente de Vaca Muerta a Bahía Blanca. Ellos tienen una flota en materia de gas natural licuado para transportarla formidable, con una inversión en infraestructura de $30.000 millones que puede llegar a mucho más cuando se haga todo el tema de la producción y la explotación. Fíjense, un país que tiene más déficit fiscal que nosotros es el que va a financiar este emprendimiento. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nos mienten, no? ¿Cómo nos mienten en los medios de comunicación cuando te dan clases de economía, te hablan 20 horas del déficit fiscal y no te hablan de los activos formados en el exterior para evadir impuestos y sustraer el trabajo de los argentinos? La verdad que... Y ustedes me dirán porque la clase magistral además decía inflación y Fondo Monetario. Bueno, esta es la segunda parte. La segunda parte es que la pandemia fue terrible, la guerra también lo es, pero no hay catástrofe más grande para la República Argentina que el endeudamiento que se produjo en el gobierno en el periodo entre el 2015 y el 2019. Esta es la verdad de la milanesa. Catástrofe, ¿eh? ¿Ustedes por qué creen que pudimos tener 12 años y medio de gobierno en la República Argentina y buenos salarios y hacer satélites y que los científicos volvieran al país con el programa Raíces y distribuir más de 5 millones de computadoras con los chicos y construir la asignación universal por hijo como una... No, esto no depende de personas, depende de políticas que hagan determinadas personas. No es
una cuestión personal, es una cuestión política. Es una cuestión política. Porque un señor que además de reconstruir el Estado democrático constitucional, pagó la deuda, reestructuró, hizo la reestructuración de deuda soberana más formidable de toda la historia, y además de hacer la reestructuración soberana con quita de capital e intereses, pagó al Fondo Monetario Internacional para que no pudiera interferir en el desarrollo de políticas públicas nacionales. Y este acuerdo que se ha firmado... yo quiero primero desmistificar un poquito esto del acuerdo porque parece que a uno no le gustara el Fondo Monetario Internacional por una cuestión dogmática o que no quisiéramos pagar. Por supuesto que sí. Si te dieron 45.000 millones de dólares lo vas a tener que devolver. Esto está claro. Nadie pretende que no lo devuelvan. Tampoco tengo una cuestión dogmática ni ideológica con el Fondo Monetario Internacional. El otro día este mismo columnista que publicó el RIPTE titulaba textual, Máximo y Cristina, se refería a Máximo obviamente, Máximo y Cristina condenados a un programa económico en el que no creen. Primera cuestión, creer yo creo en Dios nada más, en el amor también, pero en un programa económico nadie cree en un programa. ¿Qué es esto? ¿Es una cuestión de fe? No, no, no. Los programas económicos no son una cuestión de fe, son una cuestión de objetivos que persiguen y la eficacia y la eficiencia que tienen para alcanzar esos objetivos. O sea, no me enamoro de nada, pero digo esto para aclarar que no hay ninguna cuestión dogmática con esto, o que no quería que se acordara con el fondo, bueno, la eficacia y la eficiencia que tienen para alcanzar esos objetivos. O sea, no me enamoro de nada. Pero digo esto para aclarar que no hay ninguna cuestión dogmática con esto, o que no quería que se acordara con el fondo, bueno, y voy a contar una infidencia para que se entienda un poquito, porque tanta cosa que se publica, tanta cosa que se dice, en off, acá y allá, para acá. Entonces creo, miren, una infidencia cortita, la única que voy a hacer. En diciembre del 21, estaba en plena negociación con el Fondo Monetario, me llama un día el presidente del Banco Central, que es el actual presidente del Banco Central, que quería verme. Le dije sí, le dije que viniera a mi casa. A mí no me gustaba recibirlo en el Senado porque presidente central en el Senado, después tenés 28 millones de artículos de análisis de esto, de lo otro. Y viene a decirme, estaba muy álgida la negociación aparentemente con el Fondo Monetario Internacional y el ministro de Economía, y me viene a proponer que estaban dispuestos desde el fondo a viajar a la Argentina para entrevistarse conmigo porque pensaban que yo iba a solucionarlo y textual, quiero repetirlo y terminar, no voy a hablar más de este tema, porque el ministro de Economía en ese entonces, el ministro que luego renunció, bueno, estaba muy terco, que era muy caprichoso, que no quería. Bueno, le digo, no, mirá, le digo. A mí me enseñaron desde muy chiquita que cuando alguien empieza una negociación es el que la tiene que terminar y que no hay peor negociación que la que se hacen en 2 o 3 ventanillas, porque finalmente el que tiene más poder termina jorobando a los otros que se dividen en 3 o 4 lugares. En todo caso, bueno, decirle al presidente si vos tenés diferencias con el ministro de Economía, que decide el presidente. Bueno, y me dijo que el presidente le decía que sí a uno, que no. Bueno, no importa. La cuestión que no quise intervenir porque me parece que el que tenía que negociar y hacer las cosas que debía hacer era el entonces ministro de Economía, que finalmente, cuando renuncia, no renuncia, como se dijo ahí, porque se peleó conmigo o se peleó con él. No, porque... Es más, tengo mi celular, yo que puedo mostrar el celular, como siempre digo. Tengo en mi celular el último mensaje
el último mensaje muy atento que me envió un mes antes de renunciar, en el cual me enviaba el proyecto de ley de renta inesperada que se había enviado al Congreso. Digo todo esto para terminar cuando uno discute y te pongan clichés o te pongan en un lugar de que sos terca, que no querés esto, que no querés lo otro, que sos muy ideológica. No, miren, creo que he dado muestras de un pragmatismo cuando se trata de los intereses del país, que bueno, ya no sé qué más debería hacer. Ya no sé qué más debería hacer. Bien. Este acuerdo, es más, apoyé con mucha fuerza también la reestructuración de la deuda privada, pese a que no obtuvimos ni una sola quita de un solo dólar de capital y de intereses. Creo que se podría haber hecho una mejor negociación y la apoyé porque creí que la tenía que apoyar. Me senté en la mesa de propuestas cuando se presentó en Olivos y me volví a sentar en la mesa del Bicentenario cuando se cerró, porque esto es también parte de la responsabilidad institucional. Pero parte de la responsabilidad institucional también es decir lo que puede pasar si se firman determinados acuerdos que finalmente terminan siendo inflacionarios. Por una razón sencilla. Si en una economía de carácter bimonetario como la que yo tengo que ir en la devaluación por arriba de la inflación y en la tasa de interés por arriba de todo eso, y además tengo que eliminar todo tipo de subsidios a las tarifas de los servicios públicos, en una economía de las características de la Argentina, porque los acuerdos no pueden ser como se vende en un paquete de galletitas que es lo mismo para todos. No. Esto es lo que sostuve, sostengo y sostendré siempre. Y creo que es importante, y porque lo van a tener que hacer, se va a tener que revisar también las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo, porque yo quiero que pongamos el de la deuda, por favor, que es el último, por favor, el de la deuda. Eso, bueno, miren ahí la deuda. Está muy chiquito, no lo van a ver, a lo mejor está más grande allá al costadito, pero fíjense lo que es la deuda en dólares. Esto es pagar deuda año por año. Acá no tenemos ni pago de importaciones, ni pago de balanza turística, que la tenemos negativa. Tampoco tenemos pago de transferencias, de fletes, de todo lo que hay que pagar, de divisas, de dividendos, de royalties. Acá es solamente deuda. Y tenemos en el año 24, o sea, el año que viene, 15.421 millones de dólares. El que sigue, 18.546 millones de dólares. El que sigue, 19.255 millones de dólares. En el 27 empiezan de a 23.000, 25.000, 24.000, 24.000, 23.000. Eso, y ahí tenemos que tener además, les vuelvo a repetir, los dólares para las importaciones de todo tipo y para la innovación tecnológica, porque quiero decirles algo, nosotros necesitamos innovación y estamos en una universidad. La Argentina necesita urgentemente innovación tecnológica para sus exportaciones, porque se han reprimarizado las exportaciones en la República Argentina durante los últimos años. Se han reprimarizado. La reprimarización significa trabajo escaso y mal remunerado. Nosotros necesitamos innovación tecnológica, que es lo que da el salario calificado en las universidades, en los científicos, y eso lo hace el Estado. ¿Quién se creen que inventó la Internet? ¿O Steve Jobs? No. Fue el Estado el que hizo Estados Unidos en sus múltiples agencias de inversión. Les recomiendo un libro de Mariana Mazzucato, El Estado Emprendedor, que desmistifica que la innovación tecnológica proviene del sector privado. No, señor, la gran innovación tecnológica proviene del sector estatal.
en Estados Unidos, en Alemania y en todas partes. Ahora, si yo no tengo los dólares, ¿cómo logramos hacer también esta innovación tecnológica? Entonces, sí, el otro día leía un periodista, que es un periodista razonable, decía que a partir del 25 con Vaca Muerta y con el litio van a sobrar los dólares. Miren, yo les digo algo, hemos tenido también una balanza comercial muy importante y los dólares se fueron porque es esto que les dije al principio, la economía bimonetaria. Si nosotros seguimos teniendo como patrón, y hay algunos que hablan de que esto se soluciona ¿con qué? Con la dolarización. Mira vos. Mirá la dolarización. No, pero a mí me gustaría que se entendiera qué es esto. El otro día un empresario me hablaba de eso, un empresario muy importante en la Argentina, y yo me hablaba de Ecuador, pero yo les recomiendo que alguien, cuando tenga un tiempito, se dé una vuelta por Ecuador y si piensa que la Argentina puede ser así y replicar. ¿Por qué digo esto? Y quiero que lo entiendan. Porque la gente en la Argentina, o una parte importante de la sociedad, cree que la dolarización va a ser algo así como la convertibilidad, ¿no? Donde nos habían convencido que un peso valía un dólar. No es así. El valor de una moneda no lo da ninguna ley. El valor de una moneda lo da el tamaño de la economía del país que emite esa moneda, y si además de que es la primera economía del mundo tiene un par de portaaviones, entendemos por qué el dólar es el patrón de conducta. Hoy hay una gran cuestión geopolítica, ¿no? Pero la dolarización de producirse en la Argentina, el que va a tributar y el gran sacrificio de esa dolarización van a ser las clases medias argentinas. Piensen un minuto en esos que cortan las calles y que todo el mundo se enoja, que los planeros, que los negros, que esto, que el otro. Ellos no van a tener mayores problemas si hay una dolarización, porque el mayor consumidor de dólares no es el que come 1 o 2 veces por día nada más y no tiene ninguna otra. El gran consumidor de dólares en Argentina son las clases medias argentinas. Quiere decir que si hay una dolarización, el empobrecimiento de las clases medias argentinas no va a tener límites. Pero ¿cómo les pasa por la cabeza una moneda que emite otro país? ¿Cuánto va a valer su salario con respecto a eso? Tenemos que discutir y debatir estas cosas y obligar a que todos y cada uno de nosotros pensemos un poco más antes de repetir monocordemente, como si fuéramos allá en la época de la colonia y nos querían vender espejitos de colores. No podemos seguir comprando más espejitos de colores. Los argentinos nos han vendido durante mucho tiempo espejitos de colores. No más, no más, no más. Pero entonces el tema es que no hay solución, entonces aunque tengamos Vaca Muerta. No, claro. Si nosotros, por ejemplo, porque tenemos otro problema con la economía bimonetaria, tenemos también una Argentina que se ha informalizado y tiene un porcentaje de su población informal y una economía en negro. Algunos piensan que la economía en negro son únicamente los empleados informales que no están registrados y que sus... No. Les voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos restaurantes van ustedes y cuando le dan el ticket es un ticket que dice comanda? ¿Vieron que no dice AFIP? ¿Vieron que no dice AFIP? Pues miren, no te estoy hablando del que te vende, porque algunos se enojan con los manteros. Hay alguno acá, rionegrino, que siempre tenía un problema con los manteros y las manteras, tremendo, porque estaban en negro y porque eran informales. Y después, esos que se quejan de los manteros o de los informales, van a un restaurante, por ahí paquetísimo,
y en el restaurante le dan un ticket comanda, la factura comanda, que no es la de la AFIP. Bueno, a despabilarse argentinos. Si nosotros miramos la PEA, o sea, la población económicamente activa, que serán unos 30 millones de argentinos más o menos, o sea, argentinos entre los 18 y los 65 años, los que tienen edad laboral. Tenemos registrados, sea como empleados privados, como empleados públicos, como monotributistas, como autónomos, como monotributistas sociales, como empleadas de casa familiares de casa familiar, más o menos 11.600.000 argentinos. De esos 30 millones, de ellos tenemos registro. Después hay unos 7.800.000 argentinos, argentinas, que reciben un cheque, un ingreso que proviene del Estado. No estoy hablando de los jubilados, que es el sistema SIPA, el sistema de previsional. Estoy hablando de potenciar trabajo, AUH, progresar, etcétera, etcétera. Cuestiones que son políticas sociales, políticas de acción social. Pero hay 11.100.000, un 37%, o sea, fíjense lo que le estoy diciendo, población económicamente activa, o sea, población que labura, tengo registrado 11.600.000. Y que no tengo ningún registro de nada, tengo 11.100.000, casi 37% que no sabemos dónde están, ni qué son, ni qué hacen, y un 38% que sí. Esa es la Argentina en negro. Que no son los planeros, a los planeros los tenemos registrados, cada uno está registrado con un quill que es un ingreso que está registrado. Pero hay 11 millones aproximadamente de argentinos que no están registrados. Ahora, el conjunto de registrado y no registrado funciona como actividad económica. Y el problema que estamos teniendo es que el tema en negro o informal o no registrado me demanda el Estado, por actividad económica me demanda o pesos o dólares, pero resulta ser que yo no tengo la contrapartida del impuesto que cobro a la actividad para sostener el Estado. ¿Se dan cuenta cómo está funcionando? O sea, economía bimonetaria y además un tercio prácticamente en negro. Yo no sé todavía cómo estamos vivos, realmente. Somos milagrosos, realmente la Argentina es milagrosa. Entonces me parece que estas son las cuestiones que tenemos que discutir. ¿Y qué significa discutir esto? Significa, por ejemplo, administrar el comercio exterior para que no haya más festival de... Se enojaron algunos cuando hablé de festival de importaciones, pero el nuevo ministro de Economía tuvo que tomar cartas en el asunto para evitar el festival de importaciones. Tenemos que tener un banco central, algunos lo quieren quemar. Yo la verdad que bidones de nafta es lo más fácil de conseguir y lo más rápido, pero ¿ustedes piensan que las cosas pueden solucionarse de ese modo en la República Argentina? Yo personalmente entiendo que no. También entiendo que se requiere una profunda reforma en esto también del Banco Central para que realmente cumpla el rol de cuidar la moneda. ¿Y qué es cuidar la moneda? Cuidar el tamaño de la economía, por lo que dije antes, porque el valor de la moneda no es el valor nominal. El valor de la moneda es cuando se convierte en patrón de otras economías. Ese es el valor de la moneda. Y creo entonces que la gran pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Se puede seguir de esta manera? Porque la pregunta era hegemonía o consenso. Bueno, durante 2003 y 2015 hubo hegemonía democrática. Sí, había un modelo de país, desendeudamiento, producción, industrialización, etcétera, etcétera. No voy a abundar. ¿Por qué era una hegemonía democrática? Porque el Parlamento funcionaba a full,
porque no se sacó una sola ley sobornando a nadie, porque no se obligó a votar nada a nadie, porque los que votaban a favor era porque estaba convencido, porque los que votaban en contra era porque no creían en eso. Y está bien que si no crees en eso. Ahora bien, vino otro partido y no pudo construir su hegemonía democrática. Porque ¿qué dijo? Tarifazo. La gente no estaba de acuerdo. Reforma previsional. No estaban de acuerdo. Vino el Fondo Monetario y un endeudamiento feroz que fue el que provocó que viniera endeudamiento. Entonces, el que vino después no pudo construir la hegemonía democrática. Porque miren, se puede gobernar bajo dos formas: por hegemonía democrática en un Estado constitucional o por consenso, acordando las fuerzas políticas, el modelo de país y hacia dónde vamos. Ahora, si no tenemos hegemonía democrática y tampoco tenemos consenso, bueno, papito, que te ayude tu hermano. Entonces creo que el gran... Creo sinceramente, y no es la primera vez que me han escuchado, porque me lo escucharon decir también en Chaco, lo escribí en mi libro, sinceramente. Yo estoy convencida que es necesario acordar. No vamos a acordar por ahí porque unos van a decir que hay que tener flexibilización laboral y los otros no. Unos van a decir, no, hay que sacar a todo. Pero en esto de la economía bimonetaria, ¿en qué patrón de acumulación vamos a hacer para tener los dólares necesarios para hacer frente no solamente a las obligaciones, sino frente a las obligaciones del desarrollo y el crecimiento que necesita y demanda nuestra sociedad? Hay que sentarse a hablar de eso, sin adjetivaciones, sin estereotipos, sin clichés, porque la verdad que tenemos una autoridad. El otro día me pareció uno de los principales candidatos de la oposición dijo que el que decía que sacaba el cepo, que venía y sacaba el cepo, era un chanta. Saludable gesto, saludable. Y aclaró un poquito enseguida, y aclaró y dijo, en el 2016 se pudo hacer porque había reservas en el Banco Central. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué no programamos? Yo digo, ¿por qué no? Han mentido y siguen mintiendo. ¿Por qué no probamos con decirnos la verdad? Con los números. Estos son números. Yo no vengo con ideología, ni con teorías, ni con hipótesis. Vengo con números. Contrasto la Argentina que dejamos en el 2015 con 24% de inflación, el mejor salario, desendeudada, el fondo no estaba, y el que venía tenía que arreglar con los buitres. Y otra cosa, vamos a necesitar que los dirigentes políticos en la Argentina estén unidos todos juntos frente a nuestro principal desafío, que va a ser revisar ese acuerdo para que necesariamente, no para no pagar, sino para que nos dejen crecer, para que nos dejen crecer. Entonces, es imprescindible el cambio de actitud, que no pasa por darle la razón en cuestiones que seguramente no nos vamos a poner de acuerdo, pero sí en esto, en lo fundamental, en el eje. Después la gente votará si le gusta cómo le paga el sueldo uno, cómo le gusta la tarifa del otro, pero ponernos de acuerdo en esto. Porque si no nos ponemos de acuerdo en esto, podremos tener 20 vacas muertas, 80.000 toneladas de litio, pero nos van a seguir faltando los dólares. Y fundamentalmente, y este es mi gran temor para finalizar la charla, porque y la gente sigue convencida que los políticos son los malos. No. Los modelos económicos son los que causan. Y fíjense una cosa, en Perú tienen el Banco Central rebosante de dólares, exportaciones mineras por más de 50.000 millones de dólares, algo que también vamos a tener
nosotros que abordar seriamente. Podemos tener mucha mejor performance que la que hoy tenemos. Chile exporta 40.000 millones de dólares por año, 50, en minerales nada más. Y la cordillera es la misma de un lado y del otro. Es más, creo que la beta, si la hay, tiene que extenderse un poco más, que tenemos más territorio. Ustedes vieron que Chile es muy angostito. Entonces creo, con todo respeto, pero es angosto, con todo respeto, pero esto es lo que quiero decirles. Y esto era el motivo de esta exposición o clase magistral con motivo del honoris causa. Aportar ideas y discusiones. No podemos seguir en un debate tan chato y tan mediocre y tan manejados de los medios de comunicación. No nos los merecemos. Y sobre todo ustedes, estudiantes de universidades públicas, muchas gracias a todos y a todas y ha sido un placer estar con ustedes. Gracias. Así, de este modo, hemos llegado al final de la ceremonia y solo resta agradecerles a todos y a todas por su presencia.